Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmos 72:12. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Gloria sea al Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Es importante, amada iglesia, recordar que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Amén. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios, como bien dice la misma palabra, es avergonzado o avergonzada cuando Dios pelea por su causa. Amén. Porque Él librará al menesteroso que clama. Muchas veces nos vamos a encontrar en ese pozo de la desesperación, como dijo el salmista, un tiempo en donde no le vemos quizá salida a lo que estemos viviendo, o quizá también momentos en donde dejemos de creer por las mismas dificultades que podamos tener. Muchas veces también puede manifestarse cuando dejamos de buscar a Dios, la debilidad viene y nos alejamos de Dios, pensando en que Dios no se acuerda de nosotros, pensando en que Dios se olvidó de nosotros, pensando en que no le interesamos a Dios. Y eso es mentira, porque Dios cuida de su pueblo, de sus hijos y de sus hijas. Amén. Un buen padre, una buena madre acá en la tierra va a procurar siempre el bien y lo mejor para sus hijos o hijas. Amén. Así es nuestro buen Dios también. Amén. Dice que Él librará al menesteroso que clamare. Cuando hablamos de una persona menesterosa, estamos hablando de una persona que ya prácticamente no tiene ganas de vivir. Es una persona que ya se cansó, en una forma figurativa de decirlo, se cansó de estar esperando aparentemente. Amén. Pero la palabra del Señor dice que el que espera en Jehová tendrá grandes bendiciones. Es bienaventurado aquel que sabe esperar en Jehová. Amén. Es importante que recordemos que Dios es quien nos dio la vida. Amén. Dios nos dio la vida. Imagínense, Dios trazó un proyecto, un plan perfecto en cada uno de los seres humanos. Amén. Y hoy Dios nos recuerda que para nosotros Dios tiene un plan perfecto. Amén. En ese plan, las bendiciones de Dios vienen en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Amén. Así como también es un tiempo en donde mientras esas bendiciones vienen, nosotros tenemos que seguir demostrándole a Dios que somos dignos o dignas para poder recibir esas bendiciones. Amén. Él libra al menesteroso. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, con la ayuda de nuestro mismo Dios, es no dar lugar al diablo. Amén. El diablo viene con todo y trae consigo problemas, disgustos, enojos, iras, contiendas, todas las obras de la carne que menciona Gálatas. Esas son las obras que trae el diablo para podernos a nosotros hacer tentar, caer en pecado y separarnos de Dios. Amén. Pero nosotros tenemos la gran bendición de saber que Dios pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros. Lo que Dios permita que pase en nuestra vida va a pasar. Y lo que Dios no lo permita, simple y sencillamente, no va a pasar. Amén. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura de cómo Dios libró a sus hijos, a sus hijas, del diablo mismo. Amén. Pero también registra la historia bíblica cómo estos hombres y mujeres que fueron ayudadas por Dios, en un momento de sus vidas, confiaron plenamente en Dios como su protector. Amén.
Cuando vemos el ataque del diablo en nuestra vida y no estamos preparados espiritualmente, dejamos de creer en Dios. Amén. Muchas personas ya no están creyendo en Dios. Amén. Y cuando alguien deja de creer en Dios, entonces busca otras alternativas. Amén. Porque dejó de creer en Dios, dejó de buscar a Dios. Y peor aún, cuando siente que Dios se alejó, que Dios ya no está con él o con ella, es lo peor que le puede pasar a un hijo o hija de Dios. Saber o entender o creer que a Dios no está con él o con ella. Amén. Pero los que son obedientes, los que somos obedientes, tenemos esa palabra de fidelidad en cuanto a qué, a que Dios va a pelear por nosotros. Amén. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces? Solo esperar. Como dice el salmista David, pacientemente esperé yo en Jehová y Él oyó mi clamor. Así que Él libra al que está en problemas, el que está en aflicciones, en tribulaciones, Él lo libra, pero con una condición. Dice el verso 12, porque Él librará al menesteroso que clamare. Amén. Así que la mejor manera, iglesia amada, de esperar en Dios, de esperar el actuar de Dios y recibir la victoria, es clamando, es orando, es teniendo una relación personal con Dios, es tener una intimidad maravillosa con Dios en donde yo le hablo y Él me habla. Él me habla y yo le hablo, y podemos tener una comunicación tan especial en donde sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. El que no habla con Dios, imagínense cómo va a saber cuál es la voluntad de Él para su vida. Nunca lo va quizá a descubrir, pero el que habla con Dios tiene esa bendición. Amén. Y como una gran bendición general, Dios pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros. Si bien es cierto, Satanás es poderoso, pero más poderoso es Dios. Amén. Porque bien lo declaró en su palabra, porque más poderoso es el que está con nosotros, que se llama como Dios Todopoderoso, que el que está en el mundo, Satanás. Amén. Así que no tenemos por qué tener miedo, temor, no tenemos por qué tener duda de que Dios está con nosotros, porque tenemos una relación personal con Dios. Amén. Es importante hacer la analogía en cuanto a un padre y una madre que aman a sus hijos o hijas y que de repente salen con ellos y los llevan ahí de la manita. ¿Va a permitir un buen padre y una buena madre que le pase algo a su hijo, a una su hija? No, hará lo que sea necesario por defenderles, si es pues así lo requiere también la situación. Amén. Así que tenemos esa confianza. Amén. David fue perseguido para matarle, fue perseguido. Saúl lo persiguió hasta más no poder y quiso matarle, pero ¿quién lo cuidó? Le pregunto. Dios. Y aunque tuvo un ejército completo que andaba tras él para quitarle la vida, ¿él qué hizo? Pacientemente, dice, clamé a Jehová y Él oyó mi clamor. Así que, ¿qué hay que hacer en medio de la dificultad? Clamar a Dios. Eso es lo que hay que hacer, clamar a Dios. Amén. Tenemos también un ejemplo en el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo, después de que persiguió a la iglesia, se vio perseguido por aquellos que antes le seguían, después lo estaban persiguiendo para matarle. Amén. Pero ¿quién lo libró? Dios lo libró mientras haya un propósito para un hijo de Dios o una hija de Dios aquí en la tierra. El diablo no puede tocarle la vida. Amén. Pero cuando llegue el cumplimiento del propósito de Dios, aún Dios mismo lo puede permitir que le quiten la vida, como también así lo permitió con el apóstol Pablo. Amén. Que después de que cumplió su propósito de ir y predicar el evangelio a todas esas naciones, amén, llegó el momento en donde se terminó su tiempo acá en la tierra. Y por eso él mismo dice, inspirado por el Espíritu Santo, he peleado la buena batalla y he terminado la carrera. Y ahora, dice él, me espera una corona incorruptible,
la cual el Dios justo me dará, y no solo a mí, dice él, sino a todos aquellos que anhelan y esperan su venida. Amén. Así que mientras tengamos el propósito acá en la tierra, el diablo no puede contra nosotros. Amén. Puede levantarse de una u otra forma, pero le repito, más poderoso es Dios que el que está en el mundo. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leerla en algunos versos para que tengamos nosotros pues esa seguridad de que Dios pelea por nosotros. Salmos 34, 19, por favor. Gloria sea al Señor. Salmos capítulo 34 y su verso 19. Amén. ¿Lo tiene? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice? Le librará Jehová. Amén. ¿Sabe qué importante es que nosotros, o que cada uno de nosotros estemos en orden con Dios? Amén. Nosotros como seres humanos, iglesia amada, estamos expuestos al pecado. Y definitivamente hemos pecado. Y quizá en algún momento dado esos pecados han quedado a la deriva. Por eso es importante que hagamos memoria de esos pecados y vengamos humildemente ante nuestro Dios a pedirle perdón. Amén. ¿Para qué? Para que en base a ese perdón Dios tenga misericordia y cuide de nosotros. Amén. ¿Cómo son las aflicciones del justo? Muchas, dice. ¿Quién es el justo? El justo es aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, que a pesar de las dificultades, de cualquiera sea la aflicción o tribulación, sigue perseverando, sigue buscando, porque tiene claro que si se aleja pierde. Amén. Más aún en medio de la tormenta que pueda venir a nuestra vida, si nos alejamos, ¿quiénes perdemos? Nosotros. Amén. Cuando la tormenta es más fuerte, cuando la aflicción es más dura, cuando la tribulación es más grande, es cuando más tenemos que buscar de Dios. Amén. Es cuando más tenemos que intensificar nuestra relación con Dios. Porque ¿para qué el diablo hace todo lo que hace o viene a nuestra vida con tanto problema, tanta tribulación o aflicción? Sencillo, Él quiere separarnos de Dios. Amén. Él quiere que dejemos de buscarle a Dios. Y sabe bien el diablo, Dios lo reprenda, que si nosotros dejamos de buscar a Dios, si el hijo de Dios, la hija de Dios, deja de buscar de Dios, queda prácticamente ante Él sin ningún tipo de protección. Amén. Y entonces fácil le va a destruir. Amén. Pero imagínense, cuando Dios está con sus hijos e hijas, ¿quién puede hacerlo? Amén. ¿Qué dice la Escritura? Amén. Jehová es la luz y la salvación de los justos. Así dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y de quién he de atemorizarme? Por supuesto, a todo esto hay que agregar la prudencia. Tenemos que ser prudentes también. No podemos ser negligentes de decir, sabiendo que en tal lugar hay peligro, voy a buscar el peligro. Tampoco, tengo que ser prudente. Amén. Por eso el salmista dice: pacientemente esperé. No cayó en desesperación, sino que esperó el tiempo de Dios. Y mucha gente lo que no hace es precisamente eso, esperar. En su afán de querer tener lo que anhela, busca cómo tenerlo, y a veces lo busca de la peor manera y cae en pecado. Amén. No arrepentirse, ¿qué pasa? El diablo le destruye. La Escritura dice que son muchas las aflicciones de aquel que busca verdaderamente a Dios y que se humilla y que es obediente a Dios. Tras una viene otra, y tras otra viene otra, y así. Pero dice la Escritura, de todas ellas, ¿qué pasa? ¿Le librará quién? Jehová. Porque Jehová pelea por sus hijos e hijas. Por eso el salmista dice claramente, amén, que tenemos una luz y una salvación, que es Dios. Amén. Así que en medio de la tormenta puede haber luz. En medio de la tormenta debemos, hermano y hermana, creer que tenemos la salvación de Jehová. Amén. Así que tenemos esa garantía, iglesia, de que Dios pelea por nosotros. Y cuando dice muchas,
las aflicciones. ¿Cuántas serán en nuestra vida? No sabemos, pero son muchas, dice. Pero vienen las aflicciones y las tribulaciones para aquellos que honran a Dios. Por eso es que muchos no quieren, porque dicen, no vienen problemas, viene esto, mejor me aparto, mejor no. Y como a los que tiene el diablo bien ganados ya en el mundo y dispuestos a la condenación, díganme, ¿qué les va a hacer? No les hace nada. Por eso es que hay quienes prosperan económicamente, prosperan de tal manera que aparentemente pues no tienen problemas. ¿Pero por qué? Porque el diablo ya los tiene como suyos. Amén. Pero los que somos justos, los que creemos ser justos, tenemos entonces esa promesa. Amén. Jehová pelea por nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción? Clamar a Dios. Pedirle a Dios que Él actúe, que Él cuide de nuestra vida. Y vuelvo a decirle, si Dios no lo permite, no nos va a pasar nada. Amén. Por eso tenemos que tener esa relación personal con Dios, iglesia, para que nosotros estemos confiados en que nada nos puede pasar si Dios no lo permite. Amén. Y así podremos salir, ir a lo que tenemos que hacer, trabajo, estudio, lo que sea, y volver confiadamente en que Dios está cuidando nuestra salida, va a cuidar nuestra estadía afuera o en casa, y va a cuidar nuestro regreso. ¿Quién? Dios. Pero siempre le menciono, siempre también teniendo que prudencia. Seamos prudentes. Amén. Gloria sea al Señor. Es Dios el que pelea por nosotros. Amén. Romanos capítulo 8, por favor, verso 1 y 2. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 8, su verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos por partes. ¿Cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la garantía entonces de vivir con Cristo? Es que nadie nos puede condenar. Amén. Nadie. Se puede levantar el diablo de la forma que sea, pero a la par se va a levantar más alto Dios para pelear por nosotros. Amén. Si nosotros recordamos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, nosotros no sufrimos nada de lo que Él sufrió. Pero Él aclaró y dijo, así cosas semejantes también van a vivir a ustedes, les dijo a sus discípulos, los preparó diciéndoselos, y así lo vivieron. Amén. Los discípulos tuvieron una vida, hermano, de servicio a Dios, pero cuando llegó el momento de padecer, también padecieron. Y muchos murieron en esa obra de evangelización, de predicación de la palabra. Por eso el apóstol Pablo tuvo razón en decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted y yo imaginamos por un momento, analizamos cómo es el momento de la muerte. Para nosotros, si estamos en Cristo, yo diría que el que está en Cristo y que sabe que al morir se va con Él y está seguro, podría pedir la muerte. Amén. Porque sabe que va a pasar de una vida llena de tropiezos, llena de problemas, llena de aflicciones, de tribulaciones, a una vida eterna con Cristo Jesús. Amén. En donde experimentará ¿qué? Bendiciones eternas en la presencia de Él. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Estar con quién? Con Cristo. La bendición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Los que no andan conforme a la carne. ¿Quiénes son los que andan conforme a la carne? Los que no quieren nada de Dios. Los que les da pereza estar en la presencia de Dios. Ni siquiera se acuerdan de estar en la presencia de Dios. Amén. Les llama más la atención otras cosas. Pasan más tiempo en otras cosas. Amén. ¿Y de Dios? Nada. Esos son los que están en ¿qué? La carne. Son carnales. Y como tales están dispuestos ¿a qué? A la condenación en el infierno con Satanás. Amén. Pero si nosotros no vivimos en la carne, sino al contrario, vivimos en el Espíritu, ¿cuál es la garantía? La condenación. ¿Y cuál es la garantía? Hay protección de Dios. Y nada nos va a pasar porque Dios nos cuida. Amén.
sino conforme al Espíritu. Aquí están las dos partes. La carne quiere pecado, el Espíritu quiere honrar a Dios. Se oponen, dice, se pelean la carne con el Espíritu, así lo sigue diciendo, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Nos debe interesar estar bien con Dios antes de quedar bien con cualquier ser humano. Amén. Mientras estemos acá en la tierra, estamos expuestos a ¿qué? A señalamientos, sí. A difamaciones, a calumnias, sí. ¿Pero lo vivió Cristo, le pregunto? Sí. Amén. Sí. ¿No lo condenaron, pues? Amén. Pilato lo condenó, aunque él se lavó las manos, pero dio la orden. Y aquel pueblo que antes decía creer en él, lo condenó también. Amén. Aquel discípulo amado, amén, lo entregó. Amén. Lo vendió. Y aquel discípulo que le dijo, Dios, hablando de alguna manera de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice, por ti daré mi vida, incluso en el momento que lo apresaron, ¿qué pasó? Huyó. Amén. Así que estamos expuestos a todo eso. Por eso es que, como bien dice la Escritura, es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque no tenemos que confiar en nadie humanamente, sino confiar únicamente ¿en quién? En Dios. Porque si nosotros confiamos en Dios y tenemos una vida que a Dios le agrada y tenemos una vida espiritualmente activa, cuando vengan esos problemas, esas tribulaciones, esas aflicciones, muchas veces lo único que vamos a tener que hacer, ¿qué es, iglesia? Esperar clamando. Dios va a empezar a pelear por nosotros. Amén. Y entonces Dios mismo se va a manifestar dándonos ¿qué? La victoria. Entonces, iglesia, no hay condenación para los que están en Cristo. Para los que viven en el Espíritu, no hay condenación. No hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. Amén. Es importante entonces que miremos eso, iglesia amada. Amén. Así que, confiando en esta palabra, amén, porque Él librará al menesteroso que clamare, escuche, y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Sabe? A veces en medio de la tribulación y la aflicción nos vamos a ver solos o solas. Amén. Vamos a pensar que nadie nos puede ayudar y muchas veces literalmente va a ser así, nadie va a poder hacer nada por nosotros. Pero ahí es en donde va a actuar el poder de Dios. Amén. Allí es en donde va a actuar el poder de Dios. Amén. Salmo 97, verso 10. Gloria a Dios. Así que Dios quiere ayudarnos, Dios quiere librarnos de todo mal, pero necesitamos tener esa relación personal con Él en clamor, en oración. Amén. Salmos 97, 10, ¿lo tiene? Los que amáis a Jehová, ¿qué dice? Aborrecer el mal. Mire, esto es bien importante para considerar. El que ama a Dios aborrece el mal. Así que el que ama a Dios se pone a pensar y dice, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios? No, no le agrada, entonces mejor me aparto. Amén. Ese amigo, esa amiga con la que estoy hablando, ¿le agrada a Dios? ¿Cómo es? No, no le agrada, entonces mejor me aparto. Esa es una persona sabia, una persona prudente, pero más que eso es una persona que verdaderamente ¿qué? Ama a Dios, porque aborrece lo malo para poder agradar a Dios. Pero el que no ama a Dios, le da igual. Actúa igual, habla igual, se porta igual, se viste igual que el mundo, no le importa, porque no ama a Dios. Pero el que ama a Dios se aparta para Dios. Así debería ser, amén. Entonces, si amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aborrecer el mal. Sigue diciendo, Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y esa es la fe que tenemos, esa es la fe que usted tiene, que yo tengo esa fe de que Dios guarda mi alma, que Dios guarda nuestra alma. Amén. Porque
Como bien dijo el Señor Jesucristo, no le tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, dijo él. No le tengan miedo, más bien ténganle temor a aquel que puede enviar sus almas al infierno. Y no porque Dios diga, te vas a ir al infierno, no, sino que por su palabra podríamos estar en el infierno, porque su palabra es la que nos va a juzgar. Amén. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a lo que hace el hombre. Si estamos bien con Dios y vivimos tratando de agradar a Dios en obediencia y honrándole, debemos estar todos los días confiados y preparados en que si ese día nos toca la muerte, ganancia es. Amén. Y eso es lo más importante, porque después de la muerte, ¿qué pasa? Son misterios, pero para quienes se quedan acá, familia, amigos o lo que sea, triste será el tener en la conciencia, no se salvó, no se fue con Dios, porque cómo actuó, cómo vivió, cómo hizo esto, hizo lo otro, no se fue. Pero para aquellos que dieron un buen testimonio y que honraron a Dios verdaderamente, y todo, queda la esperanza en la familia de decir, está con Dios. Amén. Y queda la esperanza. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Así que, iglesia amada, si usted y yo amamos verdaderamente a Dios, tenemos sí o sí que aborrecer el mal. Por eso está escrito que el que está en Cristo es nueva criatura, una nueva creación de Dios. Las cosas viejas ya pasaron. Si antes hablaba deshonestamente y hablaba esas palabras vulgares, ahora jamás las vuelve a hablar, porque ahora está en Cristo. Y ahora habla como Cristo hablaría. ¿Me explico? Amén. El que antes se portaba mal, actuaba mal, hacía cosas malas, ahora ya no lo hace, porque ahora ya está en Cristo. Es nueva criatura. Amén. Por eso es que tiene que haber diferencia entre los hijos y las hijas de Dios. Una hija de Dios, un hijo de Dios no puede andar en la calle como anda el mundo. Amén. Si no, ¿qué razón entonces de cambio? No la hay. Entonces no es nueva criatura. Sigue siendo el mismo o la misma pecadora o pecador. Amén. Pero tenemos esta promesa, iglesia. El que guarda las almas de sus santos es Dios. Y Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos, también los libra. Así que no importa quién se levante, ni cuántos, ni muchos, como dijo el Señor, por un camino vienen contra ti, pero cuando Él interviene y actúa y pelea por nosotros, por 7 salen huyendo y no nos hacen daño. Amén. Y esa es la fe que tenemos. Así que en momentos difíciles tengamos esta fe y no dejemos que el diablo ponga temor en nuestro corazón ni en nuestra mente. No, solo seamos prudentes, iglesia amada, seamos obedientes a Dios y peleemos también la batalla espiritual conforme al Espíritu para obtener entonces la promesa. Él le librará, dice, al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra, también Él le protegerá. Amén. ¿Creemos esa palabra? Así que, ¿estamos solos, iglesia? ¿Estamos solas respectivamente hablando? No, sino Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos en derrota, estamos en victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que ánimo entonces, sigamos confiando en nuestro Dios y sigamos dando esa buena batalla, porque solos no estamos, Dios pelea por nosotros. Amén. Que Dios bendiga grandemente su palabra. Démosle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, que estés en gloria, muchas gracias. Gracias por recordarnos, Señor, lo importante que es creer en ti, confiar en ti, vivir en ti, Señor. Sabemos, Señor, que nada es imposible para ti. Creemos que tú estás peleando por nosotros, Señor. El diablo se levanta y se levanta y se levanta, pero más poderoso eres tú. Y vendrán, Señor, muchos contra nosotros, pero así saldrán huyendo también. Serán vencidos y serán derrotados, Señor. Y después, Padre, vendrá gran bendición para tus hijos e hijas que sufren la prueba, Padre amado. Aquí estamos, Señor, yo aquí estoy, Señor. Señor, tú sabes lo que ahora está pasando, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero más poderoso eres tú, Señor.
Más poderoso eres tú. Yo te pido, Señor, que tú tengas cuidado de este hogar, Señor. Que tú guardes este hogar, esta familia, y que mientras nosotros descansamos, tú puedas pelear por nosotros, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Así es nuestra oración, pues, Padre, agradeciéndote tu presencia, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así oramos también, Señor, por la ofrenda que podemos traer ante tu altar. Tu palabra dice que de lo que tú nos das, nosotros te damos. Tu palabra dice que debemos ofrendar como hemos propuesto en nuestro corazón, no por tristeza ni por necesidad, sino con amor, porque tú amas al dador alegre. Así que aquí está nuestra ofrenda, Señor. Bendícela grandemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Démosle fuerte la ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, Palabra de Vida Eterna, Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.